Qué bendición, qué privilegio una vez más poder estar en este altar radial aquí en Cielo 104.7 FM y en este su programa Marcando Generaciones. Muchas gracias por sintonizar cada lunes este programa. Quiero saludar de una manera muy especial a mi esposa Giselle, mis hijos que están ahí en sintonía, Jimmy Joan Peguero, Gisbel, Mariela Abigail. Me siento muy honrado en la manera en cómo Dios me ha bendecido y ha guardado mi familia. Ahora mismo en la ciudad de San Pedro de Macorís hay una expectativa extraordinaria. Tenemos Dunamis, el poder de su presencia. Esto se va a efectuar, esta campaña, en el estadio Tetelo Vargas, 16, 17 y 18 de febrero. Me gusta el ambiente que estoy percibiendo en la ciudad, como la confraternidad de Iglesia Evangélica, como el pueblo de Dios en general se ha unido a orar, a predicar, evangelizar casa por casa, y hay un ambiente extraordinario. Me gusta lo que está ocurriendo, ver esta unidad en el pueblo de Dios y ver esta iniciativa de salir a las calles, de predicar el evangelio. Yo sé que esta actividad en el estadio Tetelo Valga va a ser un mover de Dios extraordinario, testimonio, milagro, manifestación de su presencia. Y lo más extraordinario de todo, la salvación de las almas. Así que esta campaña estará predicando el pastor Salvador Sabino y el pastor Juan Carlos Harrigan, dos hombres de Dios que tienen un depósito de Dios. Y sé que estamos expectantes y estamos listos para servir y colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que este evento sea algo extraordinario. Así que ya saben, Dunamis, Estadio Tetelo Valga, 16, 17 y 18 de febrero. Esto va a ser extraordinario, así que no se lo pierda. Los pastores, venga con su iglesia, inviten amigos. Esto va a ser algo muy sobrenatural. Hoy quiero traer una palabra de segunda de Pedro capítulo 1, 3 al 8. Vamos ahí desglosando esta palabra, a dar un estudio bíblico. Así que esté muy pendiente y si puede tome nota. Así que vamos a ir a una pausa y luego retornamos con el contenido de este programa. Jimmy Peguero, Ministerio Internacional, presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en Teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la Palabra de Dios. Licenciatura en Teología, dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me falta
faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Eres mi refugio, sana el corazón. Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. Muy bien, muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3, 8, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nos dejarán
de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante cómo Pedro en su segunda carta, capítulo 1, 3, 8, traza las condicionantes y las cualidades que son esenciales para que como creyente podamos modelar una conducta de fruto constante. En otras palabras, para no ser ignorante en cuanto a nuestra fe, en cuanto a la conducta que debemos, que debe de ser adornada de la fe que profesamos. Dice que a la fe hay que añadirle virtud. Es impresionante detenerlo un poquito ahí y hacer un exégesis de lo que realmente es la fe. Él dice aquí, Hebreo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted hace un exégesis, se va a dar cuenta que la palabra certeza en ese contexto es la palabra aupotasis. La palabra aupotasis significa esencia. Entonces es importante recalcar que la palabra fe no se ubica en un contexto de futuro, porque el error que constantemente se comete es que la gente tiene fe para creerle a Dios en un futuro. La fe que plantea la Biblia en Hebreos 11 es la fe de una hora. Si usted lo interpreta correctamente, va a decir, es pues la fe la esencia y ahora es la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe no está ubicada en un futuro, sino en el presente. La esencia de la fe no consiste en la capacidad que tú tengas que esperar en lo que va a ocurrir mañana, sino la capacidad que tú tengas de creerle a Dios lo que puede hacer ahora. Ahí es que radica. ¿Ha leído usted la historia de la mujer del flujo de sangre? Ella vio que Jesús pasaba por la ciudad y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y eso precisamente fue lo que ocurrió. Cuando ella tocó el manto, dice Jesús que él sintió que virtud y poder salió de él. Y dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro y algunos de los discípulos le dicen, maestro, pero la multitud te aprieta y tú dices que alguien me ha tocado. Lo que pasa es que le tocó a alguien con fe. Cuando tú tienes fe, que tú tienes la capacidad de creer ahora lo que Dios puede hacer contigo, entonces tú estás en la plataforma ideal para desatar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Entonces es importante nosotros ir ubicando la fe en el contexto que debe de estar. Cuando leemos acerca de la fe, dice Hebreo 11:4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y aún después de muerto hablaba por ella. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no conocer muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow, esto es impresionante porque a veces la gente quiere desconectar la fe de agradar a Dios. Y hay una fe ficticia que mucha gente dice, bueno, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, a través de la fe yo soy salvo, pero desconectan esa fe y esa salvación de una conducta que agrade a Dios. Entonces es importante nosotros calibrar esto. Calibrar a esto porque exegéticamente la palabra fe en griego es la palabra pitis, pero la palabra fe en hebreo es la palabra emuná. La palabra pitis en griego es creer, pero la palabra emuná tiene varias connotaciones que tienen que ver con integridad, fidelidad y obediencia. Es decir, que la fe genuina es la fe obediente, esa fe que agrada a Dios. Es cierto que Enoc fue traspuesto para no conocer muerte. Él dice la Biblia que no caminó con Dios, pero antes de fue traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios, porque eso es importante. Si usted hace un símil en el libro de Amós y el libro de Génesis o el libro de Hebreo capítulo 11 que acabamos de leer, haciendo alusión a Enoc,
Enoc fue traspuesto para no conocer muerte. Dice que Enoc caminó con Dios, pero cuando usted hace el símil en el libro de Amós, dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Es decir, si Enoc caminó con Dios, era porque él estaba de acuerdo con Dios y Dios estaba de acuerdo con él. Entonces, la fe genuina es la fe emuná, esa fe que agrada a Dios. Sí, porque Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, pero ¿a qué tipo de fe? Porque la Biblia adorna un sinnúmero de fe que es importante puntualizarla. Porque si solo nos limitamos a que la fe es creer, la Biblia dice en Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Es decir, que la fe más allá de creer, la fe que le cree a Dios debe ir acompañada de una obediencia. Y es importante nosotros puntualizar esto, porque Pedro dijo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en nosotros y abundan en nosotros, dejaremos de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no basta simplemente con creer. Pedro dice, a esa fe tú tienes que adornarla y añadirle estas cualidades que son las que te van a llevar a dosificar la fe que Dios quiere, la fe que agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la Biblia te habla de varios tipos de fe. Ejemplo, la Biblia te habla de la fe salvífica. En Romanos 10:10 dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, aquí te está hablando de una fe salvífica. Tú confiesas que Jesucristo es el Señor y tú tienes una salvación posicional. Posicional. Entonces, es importante saber cuando Pedro dice añadir a vuestra fe virtud, a qué tipo de fe él se está refiriendo. Porque cuando usted lee Corintios 15, primera de Corintios 15, te habla de una fe vana, que es la fe que tenían los saduceos. Pablo dice, si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Es decir, que la fe que niega la resurrección de Cristo es vana. También te habla de una fe muerta. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Es importante ir navegando. Hay una fe intelectual que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Usted le pregunta a cualquiera, ¿tú crees en Dios? Te dice sí. Ahora, ¿tú vives para Él? Bueno, yo creo, pero no estoy en ninguna religión, y comienzan a escudarse y a esquivar y generan un escudo. Es decir, que ellos creen, pero no tienen la fe emuná, la fe obediente, la fe que se rinde ante la voluntad del Señor para hacer por obra lo que Él dice en su palabra. Hay una fe perfecta que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Santiago que la fe se perfeccionó juntamente con las obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, es importante nosotros ir puntualizando. La Biblia habla de la fe verdadera. En Timoteo dice, y la fe verdadera que habitó en tu abuela Loida, la fe no fingida. Entonces, es importante saber que a esa fe que nosotros tenemos en el Señor, esa fe emuná, esa fe obediente, que se deleita en hacer la voluntad del Señor, porque la Biblia dice que cuando tú naces de nuevo, la simiente del Padre está en ti y tú no puedes vivir para el pecado. Por eso dice la Biblia que el que conoce a Dios no peca. Es decir, haciendo alusión que el que conoce a Dios, que el que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, porque una cosa es cometer errores y otra cosa es tú deleitarte en el pecado. Entonces, él dice que a esa fe hay que añadirle virtud.
¿Qué significa la palabra virtud? La palabra virtud proviene del griego arete, que significa excelencia, significa propósito. Ejemplo, un cuchillo. ¿Cuál es el propósito de un cuchillo? Cortar una cosa. Ahora, ¿cuándo el cuchillo puede modelar un propósito y puede modelar una excelencia? Cuando corta bien una cosa? Ejemplo, un instrumento de música. El propósito de un instrumento es tocar música. Ahora, cuando ese instrumento es usado con propósito y con excelencia, es cuando él toca buena música. Entonces, cuando usted a la fe le añade virtud, usted le está añadiendo excelencia a su fe. Es decir, Pedro está diciendo, nuestra fe no debe de ser mediocre, no debe ser una fe ordinaria. A esa fe que tú tienes en el Señor, tiene que añadirle virtud, tiene que añadirle excelencia. Tiene que modelar una fe con excelencia. Hermano, ¿y cómo usted está aquí en batalla? No, esa no es la fe que dice el Señor. Aquí cogiendo lucha, no. A esa fe usted tiene que añadirle virtud, añadirle excelencia. No importa si usted está en un proceso, glorifique a Dios en medio del proceso. Como dijo el apóstol Pablo, esta leve y momentánea tribulación producirá en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Usted tiene que en medio de ese zarandeo de su fe, usted decir, la prueba del estado presente no son comparadas con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse. Entonces, ahí es donde Pedro enfatiza, añadir a vuestra fe virtud. Es decir, cuando usted añade a su fe virtud, lo que usted hace para Dios, usted lo hace con excelencia. Aunque lo que a usted le toque por el momento sea barrer la iglesia, bárrela con excelencia. Porque eso es lo que Pedro está diciendo, añadir a vuestra fe virtud. Si usted le tocó cantar en la iglesia, no se pare ahí a decir, mire hermano, yo me dieron la oportunidad, pero yo no sé cantar. Yo cuando entono, desentono, y cuando canto, desencanto. No, hermano, eso no es excelencia. Haga lo que usted vaya a hacer de acuerdo a su asignación. Hágalo con excelencia para Dios. Si a usted le tocó predicar, no comience a querer armar un bosquejo en 5 minutos. Ore, busque dirección de Dios. Hay una normativa en homilética y en hermenéutica que dice que es ético, antes de predicar o enseñar cualquier mensaje, tiene que tener mínimo 40 horas en estudio y meditación de esa palabra. Entonces, cuando usted comienza a disciplinarse en el ministerio, entonces usted le añade a esa fe virtud. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos con este estudio en Segunda de Pedro, capítulo 1, de 3 al 8. Jimmy Peguero, Ministerio Internacional, presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la palabra de Dios. Licenciatura en teología, dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología.
Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. Y añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es la capacidad, la facultad o la fuente de generar ideas mediante la comprensión de la información. A veces he notado que muchas personas confunden información con conocimiento. Una cosa es tú tener la habilidad de buscar información y otra cosa es tú tener conocimiento. Sí, porque ahora la persona al entrar a Google entienden que no necesitan tener el conocimiento. El conocimiento es vital. El conocimiento es vital e inclusive hasta para usted cepillarse. Si usted tiene que irse hacia la boca y no se cepilla la lengua contiene el 40% de la secreción que se queda de los alimentos que usted se come. Y si usted va a vaciarse la boca y no se cepilla la lengua, entonces el 40% de su boca quedó sucia. Oiga, hasta para eso hay que tener conocimiento, porque el conocimiento es vital. ¿Por qué tú ingresas a la universidad? Es para manejar mayores niveles de conocimiento. Entonces, ¿qué hace la universidad? Te enseña a generar la habilidad de investigar, de buscar información. Ahora, ¿cuándo esa información se convierte en conocimiento? Cuando tú tienes la capacidad de manipular, de articular esa información a través de la comprensión de esa información, entonces se convierte en conocimiento. Es importante nosotros adquirir conocimiento. Alguien dijo que el 40% del conocimiento que posee una persona está en lo que lee. Hay que comenzar a desarrollar una disciplina en la lectura. Eso es bíblico. Primera de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque es básico, leer es básico. Yo estaba viendo cómo Amazon establece una media de palabras. Es decir, que cada libro tiene un promedio de 64,000 palabras. Es decir, si analizamos cuál es el fluir de lectura rápida, una persona puede leer 200 palabras por minuto. Es decir, si tú divides 64,000 entre 200, te van a dar 320. Es decir, que en 320 minutos usted lee un libro. Y si esos 320 minutos tú lo divides entre 7, que son los días de la semana, te da 45 minutos. Es decir, que si usted genera el hábito de leer 45 minutos al día, te puede leer un libro en una semana. Es importante esto porque cuando usted lee Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y por cuanto desecharon mi conocimiento, yo lo deseché de mi sacerdocio. El sacerdote era el que ministraba al pueblo. Es decir, que hay personas que van a ser desechados, no es porque Dios no lo ama, no es porque son feos, aunque algunos son feos, pero no es por eso. Es por falta de conocimiento. Sí, porque la demanda de Dios no es que lo desechó porque le faltó unción, porque le faltó gloria, porque le faltó el rabababa. No, no es eso. Es que le faltó conocimiento. El conocimiento es vital. En cualquier área de la vida que usted se desempeñe, el conocimiento es vital. Inclusive, hay algunas universidades que para usted entrar le dan un examen de admisión. ¿Para qué? Para evaluar tu nivel de conocimiento, porque si tú no tienes el conocimiento básico que ellos requieren, tú no puedes estudiar en esa universidad. Es decir, ¿cómo es posible que la condicionante que Dios está exigiendo en el pueblo de Dios es que le faltaba conocimiento? Entonces le está diciendo, por cuanto desecharon mi conocimiento, yo lo deseché del sacerdocio. Fíjate que él está diciendo mi conocimiento, porque hay gente que tiene una habilidad intelectual afuera tremenda, son ingenieros industriales, otros son abogados, son médicos, y tú le preguntas algo de la Biblia y no saben nada, hermano, nada. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en lo que invierte la mayor parte de tu tiempo. Hay gente que afuera tiene maestría, doctorado, y tú le preguntas sobre las doctrinas fundamentales de la iglesia y no saben. Entonces, ahí es donde Dios dice, por cuanto tú has desechado mi conocimiento. Tienen habilidades en los negocios afuera. Tienen habilidades en 20,000 cosas. Pero en la iglesia no desempeñan nada. Nada, como que si el conocimiento de Dios, como que si el oficio de Dios, como que si el ministerio no tuviera dentro de sus organizaciones y sus prioridades de vida. Entonces ahí es donde Dios dice, por cuanto desecharon mi conocimiento, yo lo deseché de mi sacerdocio. La palabra desechar significa no utilizar. Hay personas que aparentan ser muy buenos, muy nobles, y tienen muchos años en la iglesia. Pero pregúntale en qué Dios te usa. En nada, porque van y se sientan. A veces se congregan más que usted y que yo. Pero el asunto no es eso, el asunto es en qué eres útil. En qué eres útil para Dios. Entonces él dice, por cuanto desecharon mi conocimiento, yo lo deseché de mi sacerdocio. Porque el conocimiento es útil para todo. Imagínese usted para Dios que quiere utilizarlo en algo. Y él dice, no, es que no me conocen, no conocen mi palabra. Y por cuanto no me conocen ni conocen mi palabra, por cuanto yo no he sido una prioridad para ellos, yo no lo puedo usar. No lo quiero usar, lo desecho, no lo uso. Entonces Pedro está diciendo, a nuestra fe hay que añadir virtud, a la virtud conocimiento, porque no basta simplemente porque usted crea en Dios. No, es que a esa creencia, a esa fe genuina, a esa fe emuná, usted le añada virtud, y luego que le añada esa excelencia, entonces añádele a eso conocimiento. Porque es que ese es el detalle. Pablo le dijo a Timoteo, en primera de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque es que la lectura es básica. La lectura es un conocimiento básico. Es una disciplina que hay que generar. Entonces, mire, a ese conocimiento hay que añadirle algo más. Dice, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. El dominio propio es fundamental porque ¿de qué le vale a usted tener una fe gigantesca, tener mucho conocimiento
Y en cualquier persona disidente con usted sobre un tema que haya cierta discrepancia, sus emociones colapsan y usted manda a esa persona para el infierno, explota, rompe un plato, rompe un vaso y con usted no se puede discutir nada porque sus emociones colapsan y usted no tiene un dominio propio. Entonces, Pedro está diciendo a ese conocimiento hay que añadirle dominio propio. Usted tiene que tener la capacidad de controlarse a sí mismo. Es como decía el proverbista Salomón, que es más fuerte aquel que se controla a sí mismo que el que toma una ciudad. Y utiliza la palabra mashar, que significa dominio propio. Es más fuerte aquel que tiene dominio propio que el que toma una ciudad. Entonces es importante nosotros hablar de esto, porque el dominio propio tiene que ver con tu carácter. Es decir, el carácter, que es un conjunto de cualidades internas que se expresan enteramente en la conducta del hombre, en esencia es lo que fluye de adentro hacia afuera. Es decir, que el conocimiento y la convicción y el conocimiento que tú cargas por dentro debe de modelarlo afuera a través de un dominio propio. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que es cultura ética, estamos hablando de un sinnúmero de conocimientos y convicciones en principios y valores sin hacer concesiones. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. El dominio propio, el carácter, es tan fundamental en la vida del creyente. Y quiero enfatizar más en la vida del ministro de Dios, en la vida del líder, que tu propio carácter está ligado a tu salvación. Bueno, esto es un poquito fuerte lo que estoy diciendo, pero es bíblico, es lo que la Biblia enseña en 1 de Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, número uno, te salvarás a ti mismo. Entonces es importante saber esto. Usted me dirá, ve acá, y nosotros no somos salvos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo y se nos imputada la salvación por gracia. Sí, sí. Esa es la salvación posicional. Pero tú permanecer en esa salvación es como dice la Biblia, mirad cómo andéis. Entonces él le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, número uno, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es importante nosotros ubicar estas cualidades que menciona Pedro, que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo espiritual del creyente. Vamos a ir a una siguiente pausa y luego retornamos con el contenido de este programa. Jimmy Peguero, Ministerio Internacional, presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la palabra de Dios. Licenciatura en teología, dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología.
Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan las fuerzas, te tengo a ti. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro la palabra que sana el corazón. Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. Muy bien. Entonces, con diligencia, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Estamos ahí en este punto, dominio propio, porque el carácter es importante. Por eso dice la Biblia que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. No es así en un momento de locura el que es estimado como sabio y honorable. Es decir, que la falta de dominio propio y la falta de carácter te pueden echar a perder lo que ha durado muchos años para construir. Por eso es importante. ¿Cuántas cosas podemos puntualizar
que señala la Biblia. Dice, cazad pues las zorras pequeñas, porque ellas son las que destruyen la manada, destruyen la cosecha, lo destruyen todo. Porque cuando tú tienes carácter, tú eres capaz de puntualizar aquellas cosas que son evidentes y que son obvias para destruir lo que ha costado tantos años construir. El carácter es esencial, el dominio propio. Por eso dice añadir al conocimiento dominio propio. Y es importante nosotros puntualizar estas cosas, porque a veces hay posturas teológicas que vienen en dirección opuesta a la fe que profesamos. Como hay una postura por ahí que dice que una vez tú eres salvo, siempre serás salvo. Entonces, la teología del Mesías es bien clara, porque él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y separado de mí nada podéis hacer. Entonces, aunque tú tengas fe, aunque tú hayas confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, aunque tú hayas creído en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, tu fe debe llevarte a permanecer conectado al Señor, a permanecer conectado, porque si tú te separas de Él, si tú te apartas de Él, tú no puedes pretender que va a tener los beneficios que aquellos que sí permanecieron conectados. Por eso hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice las Sagradas Escrituras. Es importante que nosotros mencionemos esto, porque Jesús mismo dijo que el que no tenga una fe mayor que los fariseos no entrará al reino de los cielos. Por eso a mí me gusta cuando el Señor habla a la iglesia de Esmirna. Le dice, yo conozco tu obra, tu paciencia y tu arduo trabajo. Y reconozco que aunque te quedan pocas fuerzas, no has desmayado y no has manchado tu vestidura. ¡Wow! Eso es impresionante para mí. Saber que vienen momentos duros, vienen momentos de crisis, pero también es importante mantenernos firmes en el Señor, mantener un carácter firme. Sí, eso es lo que la Biblia enseña, y hace alusión de un hombre que edificó su casa sobre la roca y otro la edificó sobre la arena, y cuando vino la lluvia y los vientos golpearon con ímpetu, el que edificó sobre la arena, el viento la arrasó y fue grande su pérdida, pero el que edificó su casa sobre la roca quedó firme y fue inconmovible. Así es cuando tú pones tu fe en Cristo, te arraigas a Él y permaneces conectado en Él. Es impresionante. El dominio propio y el carácter tiene que ver mucho con nuestras actitudes. La actitud lo determina todo. Es más, hay personas que por tener buena actitud han conseguido buenos empleos, han conseguido el proyecto de su vida, y esa buena actitud le ha permitido aprovechar las mejores oportunidades. Sin embargo, hay otros que por su mala actitud han perdido las mejores oportunidades, los mejores empleos, los mejores proyectos lo han perdido. Recientemente supe de un caso de un prospecto que habían firmado con varios millones de dólares. Y su conducta era tan pésima que el equipo decidió cancelarlo y echarlo. No lo queremos aquí. Porque su actitud y su conducta era tan pésima que no podía confraternizar con los demás. Entonces, el dominio propio te lleva a tener una buena actitud. Yo le prometo que le voy a traer algo, las 10 actitudes que te convertirán en una persona totalmente efectiva. Porque la actitud es algo esencial en la vida de la persona. La actitud es la forma de cómo interpretamos, cómo respondemos a los diferentes sucesos y situaciones en la vida.
Entonces, de la manera en cómo tú respondes a esos diferentes sucesos y situaciones, define lo que es tu actitud. Por lo tanto, tu actitud te define a ti. Es decir, en esencia, tú eres la actitud que manifiestas. Por eso, el apóstol Pedro es muy enfático en la enseñanza de hoy, en 2 de Pedro, capítulo 1, de 3 al 8, y él dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero al dominio propio hay que añadirle paciencia. Vamos a entrar ahí en la paciencia, que es la sexta cualidad que menciona en este pasaje bíblico, porque el tiempo no nos va a alcanzar para definir las 9 cualidades que menciona el apóstol Pedro en la segunda carta. No nos va a alcanzar, pero por lo menos los puntos que hemos tocado, desglosarlo de tal manera que la persona pueda nutrirse, pueda tomar nota, pueda aprender algo hoy. La paciencia que menciona la Biblia es la capacidad de resistir y persistir frente a todo lo que parece venir en contra de nosotros. La paciencia también tiene que ver con la capacidad de esperar en el Señor. A veces nosotros no oramos de la forma que debemos orar, porque a veces oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y la oración genuina es orar conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice Romanos 12: os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, es importante la paciencia, porque la paciencia te va a permitir esperar en el Señor. La paciencia te va a permitir que tú no tomes decisiones desesperadas sin tú haber discernido cuál es la voluntad de Dios en ese problema, en esa situación, en esa circunstancia. Cada persona que toma decisiones apresuradas comete errores garrafales. Es más, cuando usted está subido, cuando usted está en medio de una tensión, no es el momento ideal para usted tomar decisión. Ni en su matrimonio, ni en un negocio, ni en un trabajo. Tome el espacio para usted pensar. Usted tiene que tener paciencia para orar, buscar la dirección de Dios. Sí, porque esto es vital. La paciencia es importante. Por eso la Biblia dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, y serán rejuvenecidos como el águila. Dice: los muchachos corren y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, es decir, que los que esperan en el Señor tienen esa ventaja sobre aquellas personas que se desesperan en cualquier momento, en cualquier situación, y se mandan a hacer cosas a veces que no están alineadas a la voluntad de Dios. Entonces la paciencia es vital. Nos faltan algunos puntos importantes para poder concluir. Yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo. Nos falta la piedad, afecto fraternal, el amor. Pero ya que estamos en este punto de paciencia, hay que tener mucho cuidado, porque las cosas más importantes en la vida requieren de paciencia, de tener la capacidad de esperar. Las cosas importantes de gran valor no ocurren a la ligera. Hay personas que hasta para orar y entrar a la presencia, entrar en comunión con el Señor, se desesperan y no pueden tener resultado efectivo en la oración. Orar no es simplemente tú comenzar a hablar y hacer oraciones repetitivas, no, eso es rezar. Orar es establecer un diálogo con Dios, en lo que hay emisor, receptor y mensaje. Es decir, no es solo usted hablar.
es también que Dios le hable a usted. Porque en la medida de como Dios le habla a usted, en esa misma medida usted tiene dirección y tiene efectividad en la oración. Entonces eso requiere de paciencia. Eso requiere de paciencia. Es probable que tú tengas dirección de Dios en 15 minutos que tú tengas que orar, pero es probable que cuando tú vayas a tener respuesta sea luego de 3 horas de oración. Entonces si tú te hincas a orar y no tienes respuesta en los primeros 10 minutos, entonces tú te levantas por ahí y tomas una decisión errática. No, tienes que tener paciencia. Tienes que tener la capacidad de esperar en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, dice la Biblia. Hay que tener paciencia, hay que tener la capacidad de esperar. Ya se nos ha agotado el tiempo, pero el próximo lunes de 6 a 7 seguimos con este su programa Marcando Generaciones. Dios te bendiga. Hemos presentado Marcando Generaciones, bajo la conducción de Jimmy Peguero, Ministerio Internacional. Hasta la próxima.